Cimentación de torres eléctricas sobre zapatas. Las zapatas en las cimentaciones de torres de líneas eléctricas actúan como elementos enterrados en el suelo, los cuales resisten cargas de compresión por capacidad de soporte y de levantamiento de acuerdo a un cono de suelo que le hace resistencia de peso y resistencia de fricción. Igualmente resisten cargas laterales significativas. El peso de la zapata y el cono de suelo encima de la zapata contrarrestan las fuerzas de levantamiento de la zapata. Pueden ser de concreto simple o de concreto armado. Y las zapatas de concreto simple son piramidales con un ángulo mayor a 45 grados y no llevan generalmente refuerzo. O sea, en forma de chimenea. Pueden ser también en forma semiplana, como zapata de concreto armado con acero. Se debe diseñar para una determinada geometría, la cual debe ser definida por el ingeniero diseñador. Se calculan las cargas, se define la geometría, se analiza la capacidad de soporte, los asentamientos, la capacidad de arrancamiento, la capacidad de carga lateral y se determina el refuerzo de acuerdo al comportamiento interno de la zapata. Típicamente, en los modelos matemáticos, si se pone una superficie de falla de levantamiento, existen varios métodos de análisis. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se diseña suponiendo un cono de rotura, cuya inclinación es muy similar al ángulo de fricción. Modelos de arrancamiento, generalmente suponemos un cono recto. Y teniendo en cuenta el ángulo de fricción interna del suelo, se define el cono de rotura, se analiza la posibilidad de agrietamiento, la capacidad de arrancamiento, y para ello se requiere que el material de suelo encima de la zapata sea muy bien compactado. Capacidad de levantamiento igual a peso del suelo más el peso de la cimentación. Fricción del cono de suelo encima de la zapata. El mecanismo de falla depende también del ángulo de inclinación de la carga, del ángulo de inclinación del elemento de soporte. En un cimiento inclinado, con poste inclinado, es diferente el cono de arrancamiento al caso de un cimiento vertical. Recomendamos utilizar sistemas de elementos finitos para el diseño de la carga de arrancamiento. Y, importante, la calidad de la compactación encima de la zapata. A mayor capacidad de compactación, como se puede observar, la calidad de la cimentación, de la compactación, nos va a dar mayor capacidad de carga al levantamiento de la zapata. Clave, una muy buena compactación del suelo encima de la zapata. Y el refuerzo. El refuerzo generalmente es una parrilla de acero, pero cuando hay cargas de arrancamiento grandes, se utiliza doble parrilla de acero.
refuerzo de zapatas en torres eléctricas, zapata de concreto armado, geométricamente diseñada, capacidad de soporte, capacidad de arrancamiento, refuerzo interno. Y un ejemplo, zapata rectangular con doble parrilla. O la zapata piramidal sin refuerzo, o en muchos casos con cierta cantidad de refuerzo. El ángulo de la pirámide no debe ser nunca menos de 45 grados para que funcione como pirámide. Zapata con gradas se asimila a una pirámide. El ángulo del sistema de gradas nunca debe ser menor de 45 grados. Se hace con gradas por facilidad de construcción, porque es mucho más complejo construir, fundir realmente directamente la pirámide. O una zapata rectangular gruesa, o sea, un gran bloque de concreto formando un sistema de zapata. Buen espesor de ese elemento, o una zapata piramidal combinada, la geometría definida por el ingeniero diseñador de la cimentación de los elementos. Zapata piramidal combinada. O, en los casos de roca, zapata anclada mediante pernos a la roca. Capacidad de soporte del sistema de zapata más los anclajes, especialmente resistencia al arrancamiento, de acuerdo a la cantidad y profundidad de los anclajes, o zapatas sobre pilotes o sobre micropilotes. Las zapatas de torres eléctricas, una zapata en cada torre, piramidal, plana, en gradas, sobre pilotes o sobre micropilotes, o incluso sobre caissons. En este caso, un gran caisson, un caisson de gran diámetro, un sistema de vigas armadas para sostener las cuatro patas. Cimentación en caisson. No es común, sin embargo, de acuerdo a las circunstancias de espacio y a las circunstancias de la carga, puede requerirse la construcción de un caisson. Procedimientos de construcción de las zapatas. Se marcan las excavaciones, se excava, se arma, se funde y se compacta el suelo. Importante, la buena compactación. Excavación, armado y fundida del concreto. Y fundamental, una muy buena compactación. Tener cuidado especialmente con el espesor de la capa de compactación. Los cimientos en zapatas para torres eléctricas requieren de ciertos detalles de forma, de configuración, de refuerzo y, muy importante, la compactación. Muchas gracias.